cada vez más triste, cada vez igual, la misma rutina. Hay gente que vive así. Eso no es la vida de Jesucristo. Amén. Quiero que sepas esto. Si tu vida es igual, en tu vida un día es igual al otro, entonces tú no estás viviendo en la vida de Cristo Jesús. Quiero que entiendas eso. Hay gente que pasa todo el día solamente buscando para comer y el otro día lo mismo y el otro día lo mismo. No hay ninguna variación en su rutina. Eso no es de Dios. Quiero que sepas esto. Voy a manejarme en el nombre de Jesús un espíritu de sabiduría, de espíritu de conocimiento, en el nombre de Jesús, por medio del Espíritu Santo. Amén. Es como una enseñanza, pero necesito que tú prestes mucha atención. Es un poco conflictivo o un poco de mucha gracia el hallar que la persona puede entender un mensaje. Diga conmigo, dígalo con todo su corazón. Señor Jesús, yo quiero entender tu palabra. Abre mi mente, quita todo espíritu que no me deja entender tu palabra, que no me deja escuchar, que no me deja oír tu palabra. Yo renuncio hoy a todo lo que me separa de tu revelación, de tu conocimiento, de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Está bien? Entonces vamos a comenzar en el nombre de Jesús con Romanos. Busca el libro de Romanos, por favor. Quiero comenzar este mensaje así, con este versículo. Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero empezar por aquí, dice, la paga del pecado es la muerte. Toda aquella persona que está en pecado, ¿cuál es el pago de eso? Del pecado que está haciendo. La muerte. Muchas personas vienen a este lugar y vienen compungidos, vienen entristecidos, vienen enfermos, vienen llenos de todo tipo de muerte. Todo lo que es aflicción, todo lo que no es bueno, todo lo que no produce en nosotros gozo, eso se llama muerte. ¿Quién es el que produce la muerte? Pregunto yo. ¿Quién es el que está encargado de la muerte? Hay muchos ángeles que están encargados de la muerte, pero uno específico es el enemigo, Satanás, que el Señor lo reprenda. Este es el principal encargado, o el que le llaman el acusador. Él es el que anda pendiente de ver si tú pecas para matarte. Entonces, cuando alguien peca, inmediatamente pasa a estar bajo el dominio de la muerte. Quiero que entiendas esto. Dile que está a tu lado. Cuando tú pecas, tu dueño y Señor es el enemigo, es el diablo. Que el Señor lo reprenda. Amén. Busca ahí 1 Juan 3 rápidamente para corroborar esta información, para que no veas que yo estoy inventando. Lo hemos estado tratando en estos días. 3:8. Vaya aprendiendo dónde aparece. Todo aquel que peca es ¿de quién? Ahí lo dice clarito. El que practica el pecado es ¿de quién? Parece que dice la paga del pecado es la muerte. Ahora, Romanos 6:23 habla de que la paga del pecado es la muerte, más la dádiva. Dígale que está a tu lado, hay una dádiva. Dile, Dios te entregó, Dios te está dando hoy la oportunidad para que pases de muerte a vida. Ahí dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, todo aquel que es de Cristo Jesús peca. ¿Por qué no peca? Pregunto yo. Todo aquel que es de Cristo Jesús peca.
¿Usted ha visto un cristiano pecando? Dígame la verdad. Escucha bien, cristiano es una cosa, cristino es otra cosa. ¿Usted ha visto un cristiano pecando? Un cristiano no peca. Dígale al que está a tu lado. Un cristiano no peca, mijo. Ahora, un cristino, aquel que se dice que es cristiano, según él, pero que no vive el cristianismo como es verdad, este peca. Un cristino que se hacía llamar cristiano da un mal testimonio de Cristo. Es un falso profeta. Lo que llamamos falso profeta es aquel que dice que es cristiano, pero que peca. ¿Estamos entendiendo? Pero ¿por qué el cristiano no peca? Jesús nunca pecó. Ok, perfecto. Pero yo estoy hablando de por qué un cristiano no peca. ¿Cómo logra un cristiano que dejar de pecar? Contigo, la señorita que está embarazada. Sí. Buscando de Dios. O sea, que yo me llego a la casa o vengo para la iglesia y dejo de pecar. El que viene para la iglesia peca. Aquellos que vienen para la iglesia, ¿usted lo ha visto pecando? Yo he visto unos cuantos. Yo lo veo todos los días. Acá ratico. ¿Cómo un cristiano deja de pecar, Edgar? Haciendo la voluntad de Dios. Esto trae otra cosa más. ¿Cuánta gente no hacen lo bueno por allá sin Cristo Jesús? ¿Cuánta gente hay en la calle que hacen la voluntad de Dios allá afuera? Que ayudan al pobre, que alimentan al que está hambriento, que le dan ropa al que no tiene. ¿Cuánta gente allá afuera hay así? ¿No hay gente así allá afuera? Hay gente así allá afuera. Pero ¿esa gente se va a salvar cuando muera? ¿Por qué no se va a salvar? No es por obra para que nadie se gloríe. Las obras vienen después de la fe. Nosotros somos justificados por la fe, no por las obras que hacemos. Diga que está a tu lado, tú nunca te vas a poder ganar la salvación. ¿Cómo así, pastor? Yo no entiendo. No estoy aquí para ganarme la salvación. Pregunta que está a tu lado. ¿Tú sabías que tú nunca te vas a poder ganar la salvación? Hagas lo que hagas, tú no vas a ganar la salvación. ¿Tú sabías eso? Hermano, usted no se va a poder ganar la salvación nunca. ¿Cómo así, pastor? Hermano, usted no se la ganó, esa se la dieron así de gratis. Jesús te la entregó de gratis, es una dádiva. Te la entregó así de facilito. Tú no hiciste nada para ganarte eso. Hermano, ni porque venda la casa, ni porque venda al marido, ni porque venda al otro. Usted no puede pagar por su salvación. El único que pagó por tu salvación es Cristo Jesús. Resulta y acontece que es una dádiva, como dice aquí Romanos 6. Es una dádiva ¿de quién? De Dios. Dios te la está regalando, Dios te lo está entregando así. Pero, ¿por medio de quién? De Cristo Jesús. Después dice, Señor nuestro. Ajá, ahí vamos para donde quería ir. Pregunta que está a tu lado. ¿Cristo Jesús es tu Señor? Ahí está el detalle. ¿Cuántos han confesado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador? ¿Cuántos han dicho, Jesús, tú eres mi Señor y mi Salvador? ¿Cuántos lo han reconocido así? Hay muchos, ¿verdad? Pero el hecho de que yo diga, Jesús, tú eres mi Señor y mi Salvador, eso quiere decir que ya gané la salvación, ¿sí o no? Escucha bien. En el mismo momento que tú aceptas a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, la salvación es tuya. En el mismo momento que tú dices, Jesús, tú eres mi Señor y mi Salvador, entonces ya tú eres salvo. Ahora voy a otro concepto. La salvación se pierde. Ahí está el detalle. Te lo dan en el mismo momento que tú reconoces a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, pero la pierdes, escucha bien, pierdes la salvación cuando tú bajas al dominio de Satanás de nuevo. ¿Cómo así? Tú aceptaste a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, inmediatamente la salvación te es entregada. Amén. Pero cuando sales de aquí y haces pecado, inmediatamente le das esa salvación a Satanás. De nada te valió, de nada te sirvió.
¿Estás entendiendo? La salvación es gratuita, un regalo, te la da el Señor, no tenías que hacer nada. Claro, lo único que tenías que hacer es reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador. Amén. Pero por lo que estamos aquí ahorita es por mantener la salvación. Y el que está a tu lado, ya tú tienes la salvación. El detalle es que la mantengas. El detalle es que mantengas tu salvación. ¿Estamos entendiendo? ¿Cuántas quieren la salvación de Cristo Jesús? Todo aquel que no quiere la salvación de Cristo Jesús es porque quiere seguir bajo el dominio de Satanás. Alce la mano a los que quieren seguir bajo el dominio de Satanás. Nadie. Nadie quiere seguir bajo el dominio de Satanás. Ahora, ¿quién ha pasado voluntariamente bajo el dominio de Satanás? ¿Cuántos cristianos han dicho, Jesús, tú eres mi Señor y Salvador, pero después le entregan ese dominio a Satanás? ¿Cuántos aquí? Vamos a ver. ¿Quién es sincero? La palabra del Señor dice, el que reconoce su pecado y se aparta, éste alcanzará misericordia. Ahora tú estás reconociendo el pecado, ¿verdad? Pero el reconocer que has pecado te quita el castigo. No te quita el castigo. Mucha gente está afligida aquí hoy por la idolatría, porque tiene en su corazón algo más importante que Dios. Está enamorado de algo que es perecedero, no es Dios. Y eso se llama idolatría, porque la palabra dice, amarás a Dios sobre toda. Ese es el primer mandamiento. Si tú tienes algo en el corazón primero que Dios, tú amas algo primero que Dios, entonces tú estás en idolatría. Si tú amas a tu niño primero que a Dios, entonces estás en idolatría. Si tú prefieres quedarte con tu niño, ¿verdad? Y dejar de servir a Dios, entonces ¿quién amas más? ¿Ah? Al niño, ¿cierto o falso? ¿Y eso es pecado? Y ese es un pecado muy sencillo, pero la gente no se da cuenta cuando lo comete. La gente cree que pecado es solamente decir grosería o acostarse con alguien que no es el esposo o que no es la esposa, o estar con lujuria, fornicaciones. Eso no es solamente pecado. Pecado es, ya con tan solo que violes ese primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, ya está listo. Un corazón puro conserva la salvación, ¿sí o no? ¿Un corazón impuro va a conservar la salvación? Escucha bien, un corazón impuro nunca va a poder conservar la salvación. La única forma de que tú conserves la salvación es que en tu corazón solamente esté Cristo Jesús. Escucha esto que te estoy diciendo. Entonces, decimos que la salvación se pierde, ¿sí o no? Pregunta que está a tu lado. ¿Tú tienes la salvación? ¿Ahorita la tienes? ¿En tus manos? ¿Sí o no? Vamos a ver, alce la mano aquel que la tenga. Aquel que tiene la salvación ahorita en sus manos. Ahorita. Ok, bajen la mano. Aquellos que no tienen la salvación ahorita en sus manos. Vamos a ver, alce la mano. Álcela, no le dé vergüenza. Los que no tienen la salvación ahorita en sus manos. Es muy fácil. ¿Quieres obtener la salvación? ¿Sí o no? Los que no tienen la salvación ahorita, ¿quieren obtener la salvación? Alce la mano, vamos a ver. ¿Quién quiere obtener la salvación? Los que quieren obtener la salvación que no la tenían. Alce la mano. ¿Tú no tenías la salvación? ¿Tenías la salvación? Tú no tienes ningún problema de volver a reconocer a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. No hay ningún problema, por si acaso. ¿Estamos entendiendo? Entonces, yo reconozco a Jesús como mi único y suficiente Salvador personal todos los días. Todos los días yo reconozco, Señor, tú eres el que sabe. Yo no sé nada. Señor, perdóname por esto, por lo otro. Yo me arrepiento todos los días. ¿Estamos entendiendo? Pero resulta y acontece que hay gente que no quiere recibir la salvación. ¿Por qué? Porque primero está viciado con las tinieblas. Está viciado con el enemigo. O en pocas palabras, tienen el enemigo adentro. Yo te estoy diciendo que tú puedes ser libre de eso. Pero si tú lo deseas, la ayuda está. Dios tiene todo el poder para librarte de eso. Pero si tú quieres ser libre, entonces tienes que reconocer y querer ser libre. Dios te está dando una oportunidad hoy
Si sigues en el pecado, estás bajo el dominio de Satanás. Pero si estás en Cristo Jesús, entonces tienes la salvación. Quiero que entiendas esto. Vea cómo conservamos la salvación. ¿Tú sabes cómo conserva la salvación, José Ignacio? Cuando tengo a Jesús como mi Señor. Cuando la gente peca y tiene a Jesús como mi Señor, ¿no tenía a Jesús como mi Señor? ¿Lo tenía o no lo tenía? Pero vuelven a pecar, ¿sí o no? Entonces no es cuando tengo a Jesús como mi Señor. ¿Cuándo yo conservo la salvación? Vamos a ver, ¿alguien sabe? Cuando diariamente me santifico. O sea, cuando diariamente obedezco la palabra. Tú estás diciendo esto. La palabra de Dios. Cuando diariamente me santifico, entonces conservo la salvación. Los escribas y los fariseos todos los días no guardaban todos los días la palabra. Y ellos conservaban la salvación. Si Cristo viene ahorita, ¿tú crees que el pueblo de Israel, el que es escriba, fariseo, según la ley, ¿tú crees que ellos van a alcanzar la salvación? No van a alcanzar la salvación ninguno. Y son maestros de la ley. Son expertos en la letra, expertos en la palabra de Dios. La cuestión no es esto. La cuestión es que tú recibas al Espíritu de Dios. Quiero que entiendas esto. La única forma de que tú conserves la salvación es que recibas al Espíritu de Dios y te dejes guiar por el Espíritu de Dios. Esa es la única forma de que puedes conservar tu salvación. ¿Usted sabía eso? La única forma de poder alcanzar la salvación, no alcanzarla ya, bueno, el Espíritu de Dios es el que me llevó a poder alcanzarla, porque Él puso el querer como el hacer para su buena voluntad, para aceptar a Cristo Jesús en mi corazón. Pero el que me va a ayudar a aguantar, a mantenerme, a resguardar la salvación se llama Espíritu Santo. Quiero que entiendas esto. El Espíritu Santo es el único que me va a guardar de yo morirme, de yo perder la salvación. Vea lo que dice Gálatas 5:18. Pero si soy guiado por el Espíritu, ¿no estáis? ¿Qué ley? ¿Qué ley? La ley del pecado y de la muerte. Escucha bien. Si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley del pecado y de la muerte. O sea, si tú vives guiado por el Espíritu de Dios, la ley, la muerte, no tiene ningún poder en ti. No estás bajo el pecado ni la muerte. Entonces dice allí, manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía. Dice, ¿estas son las obras de quién? También dice que son envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta. ¿Esas son obras de quién? De la carne. Después dice allí, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. O sea, ahí dice ira o no dice ira. Entonces cuando yo me pongo bravo, no es por la ira. Y entonces yo me puedo airar, yo me puedo poner bravo, yo me puedo poner a pleitear o a pelear con alguien. Ahí dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Es decir, que para esta gente no hay salvación. Pero esto es una obra netamente de la carne. ¿Quién es el que impulsa a que yo tenga esto en mi ser? El enemigo, que el Señor lo reprende. Hay una semilla que se llama la semilla del orgullo. La semilla de Satanás se llama el orgullo. El orgullo, todo aquel que tiene la semilla del orgullo, esta persona es egoísta. Amén. Es egoísta. Y entonces, cuando estamos en la casa, el egoísta quiere compartir. No quiere compartir, ¿cierto? Y entonces hay una arepa y hay que compartirla. Hay pleito. Toda la gente que está bajo la carne, el mundo está bajo la carne, ¿sí o no? Bajo los deseos de la carne, ¿sí o no? Se producen en la casa pleito, entonces inmediatamente no pierden la salvación la gente por una arepa. Qué tremendo, tan rápido. ¿Cierto o falso? Y eso es porque están influenciados por el egoísmo, ¿sí o no?
Aquel que es flojo, que está influenciado por el espíritu de la flojera. Cuando la mamá lo manda a hacer algo, no se pone bravo. Y eso no es flojera, no es obra de la carne, que la carne quiere quedarse echada ahí, tranquilito. Cada vez que le dicen algo, entonces se pone bravo. Esta persona está bajo la influencia ¿de quién? De la carne. Amén. Se viven según la carne. Amén. Viven según la carne. Y estas personas van a alcanzar el cielo, dice ahí. Heredarán la salvación, dice ahí. No heredarán la salvación. ¿Estamos claros? Los que viven según la carne. Ahí dice contienda, ¿cierto? Dice celos, iras, pleitos, dice enemistades. Hay gente que no puede estar, no, a que yo no le hablo a este. Yo soy cristiano, pero yo no le hablo a aquel. ¿Qué cristiano es ese? ¿Ah? Se supone que el cristiano va para el cielo, ¿o no? ¿Es de Cristo o no? Y Cristo no está en el cielo. Entonces, si es de Cristo, tiene que ir para el cielo. Pero, entonces, si es de Cristo, tiene que heredar el reino de los cielos, ¿sí o no? Entonces, todo aquel cristiano que anda en la carne, quiere decir que no es cristiano nada. ¿Estamos entendiendo? Todo aquel que dice que es cristiano y anda teniendo estas obras de la carne, no es cristiano nada. Ese se va a perder igualito que cualquiera que no conoce a Cristo. ¿Estamos entendiendo? Ahora, pero para eso vino Cristo, para que la gente se perdiera. Ahora, la gente se pierde porque Cristo es malo. ¿Cristo es bueno o no es bueno? ¿Quién elige el perderse? ¿Quién decide perderse? Uno mismo, ¿verdad? Pero ve lo que dice allí. Después del 21, dice envidia, homicidio, borrachera. Después dice acerca de los cuales somos honestos, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto, escucha bien, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Tú sabes qué significa templanza? Dominio propio, amén. Contra tales cosas no hay ley, o sea, que no hay pecado ni hay muerte. Aquel que vive según el Espíritu Santo. Una vez que tú obedeces a la palabra de Dios, que Dios dice, mira, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Una vez que tú obedeces a esta palabra que te dice, mira, yo estoy aquí, la salvación está ahí en tus manos, solamente acéptame como tu Señor y tu Salvador. Solamente tienes que hacer eso y yo te salvo. Todo aquel que obedece a esta palabra, inmediatamente cuando dice, yo te acepto, Señor, como mi suficiente Salvador personal, esta persona, si lo hace con fe, Dios le entrega la salvación. Ya es un hijo de Dios. Ya inmediatamente el espíritu de resurrección cae sobre esa vida. ¿Tú sabes quién es el espíritu de resurrección? El Espíritu Santo. O sea, la resurrección se completa. Escucha bien. Tú estabas muerto en delitos y pecados. Aceptas a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Una vez que dice, Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Redímeme, límpiame con tu sangre. Inmediatamente la sangre de Cristo te limpia de todo pecado, ¿verdad? Y tú eres salvo. Amén. Quiero que entiendas esto. El Espíritu Santo inmediatamente se te es dado. ¿Sabías eso? Hay gente que anda por allí, Señor, pero ¿cómo? Buscando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya se te dio. Yo quiero que entiendas esto. El Espíritu Santo ya se te fue dado. Amén. Aquel que ha hecho la confesión de fe. Pero resulta y acontece que todo aquel que hizo la confesión de fe y se apartó, inmediatamente pisoteó al Espíritu Santo y se alejó de Dios. Amén. Entonces, ¿qué tengo que volver a hacer? Aceptar a Cristo Jesús de verdad, arrepentiéndome, apartándome del mal. Pero tú te vas a apartar del mal es cuando comiences a escuchar la voz del Espíritu Santo. Cuando tú te pares todos los días en la mañana y le dices, Señor, ¿qué vamos a hacer hoy? Cuando tú estás buscando al Espíritu Santo. ¿Tú sabes qué es buscar al Espíritu Santo? Es buscar la santificación, buscar la santidad. Señor, yo no quiero pecar. Hay gente que toma muy en balde o muy a la ligera la salvación de Cristo Jesús. Simplemente reconoce a Cristo Jesús como su Señor y Salvador y después sigue viviendo como venía viviendo. Eso no funciona así. Tú pudiste confesar a Cristo Jesús aquí y ya está listo. Te fuiste por un despeñadero. Ya te moriste de nuevo. ¿Estamos claros? Esa persona que reconoce a Jesús como su Señor y Salvador y se va de nuevo a pecar es como un cochino, perdónenme la comparación, que llegó aquí a la iglesia, lo bañaron, lo dejaron rosadito, le echaron perfume, bien bonito, pero como el cochino es cochino, cuando salió por ahí, inmediatamente encontró un charco y se metió para allá.
Ahora, ¿qué lo dominó al cochino? El espíritu animal. ¿Está entendiendo? Una conciencia de pecado. Un espíritu que lo tiene dominado, lo tiene manipulado. Escucha bien. ¿Estamos claros? Aquí estamos es para alcanzar la salvación. Escucha bien. Tú viniste hoy es para alcanzar la salvación. Pastor, pero yo lo que quiero es que mi familia se arregle. Yo lo que quiero es dejar la miseria. Yo lo que quiero es dejar la escasez. El Señor te va a quitar todo eso, pero si alcanzas la salvación. La salvación de la tristeza, la salvación de la escasez, la salvación de todo esto. Pero tú vas a alcanzar la salvación no de un día para otro. Así. ¿Cómo así, pastor? Usted no acaba de decir que ya recibí la salvación. Sí, yo te estoy diciendo que recibiste la salvación. Pero ahora tú tienes que trabajar para que veas manifiesta todas las cosas que Dios tiene para ti. Comenzar a trabajar para obtener todas las promesas. Las cosas todas te fueron entregadas. Quiero que entiendas esto. Pero si tú le haces caso a Dios, tú lo vas a ver materializado en tus manos. ¿Estamos claros? Porque cuando tú aceptas a Cristo Jesús, tú mueres allí. Tú estás renunciando al viejo hombre, al hombre de pecado. Tú estás muriendo allí a lo que tú eras antes. ¿Estamos entendiendo? Porque tú no quieres ese viejo hombre. Porque te ha ido mal. Cuando tú mueres a eso, estás muriendo con Cristo. Juntamente con Cristo. ¿Tú sabías eso? Yo quiero que tú leas Gálatas 2:19. Pues cuando intenté obedecer, escucha bien, cuando intenté obedecer la ley, ¿qué ley? El mandamiento. Pues cuando intenté obedecer la ley, ¿qué dice Pablo allí? Intenté. Hay gente que cuando comienza a ser cristiano dice, yo voy a intentar dejar de pecar. ¿Cierto o falso? Cuando uno intenta, lo hace por su misma fuerza, ¿sí o no? ¿Tú crees que si eso fuera por nuestra propia fuerza, la gente no hubiera dejado de pecar hace rato? ¿Ah? Dile que está a tu lado, no es con tu fuerza, es con el poder de Dios, que se llama Espíritu Santo, es que tú vas a dejar de pecar. Dice así, cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. O sea, el mandamiento mismo me condenó. Después dice, como el mandamiento mismo me condenó, dice allí, así que morí a la ley. Yo quiero que entiendas esto. Morí al mandamiento. Es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Escucha bien, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Después dice, mi antiguo yo ha sido, escucha bien, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Escucha bien, mi antiguo yo ha sido crucificado juntamente con Cristo. ¿Cómo así? Simplemente tú estabas muerto en delitos y pecados, ¿cierto o falso? Entonces, cuando tú aceptas el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, que murió por ti y por mí, por cada uno de nosotros, ¿verdad? Nosotros aceptamos el sacrificio de Jesús y morimos juntamente con Cristo. Yo quiero que entiendas esto. Cuando Cristo muere en la cruz, redime nuestros pecados, ¿o no? Quiero que prestes atención a esta partecita. Cuando Cristo Jesús muere en la cruz, redime nuestros pecados. ¿Estamos claros? Entonces, cuando yo estaba viviendo según mi propia afán, según mi propio pensamiento, ¿yo era pecador o no era pecador? Era pecador. Pero cuando me doy cuenta que todo esto no me ha salido bien, no me ha resultado bien, yo quiero conocer a Jesús y reconocer a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Que Jesús me salve. Porque sin Jesús yo no puedo ser salvo. Entonces yo acepto el sacrificio de Jesús. Y estoy diciendo, Señor, sé tú mi Señor. Sé tú mi Salvador. Entonces yo digo que ya yo no quiero seguir viviendo según mi yo, sino según tú. Entonces el pecado que estaba hasta ese momento había reinado en ti, ¿cierto? Durante todo el tiempo. Pero cuando aceptas a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, ese viejo hombre dejó de ser. Porque moriste allí.
cuando vino la sangre de Cristo, eso limpió todo tu viejo hombre. Quiero que entiendas esto. Entonces, se hace entender, es como que hubieras muerto ya. Moriste al pecado porque Cristo pagó por tu pecado. ¿Me estás entendiendo? Yo lo voy a volver a explicar. No importa que no entiendas más nada. Yo quiero que entiendas esto. Cuando tú reconoces a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, tu viejo hombre dejó de ser allí. Porque el pecado que venía viviendo, lo que había vivido tú durante 30, 40 años, ¿era puro pecado o no? Entonces, cuando Cristo muere por ti, tu pecado dejó de ser. O sea, lo que eras tú antes era pecado. Entonces, como tú eras antes pecado, Cristo murió por ti, entonces el pecado dejó de ser. Entonces resulta y acontece que ya tú moriste. ¿No entiendes? Tú moriste allí. El viejo tú murió allí. ¿Me explico? Fuiste redimido. Y por eso que ahora buscan a José Ignacio después que acepta a Cristo Jesús y no lo encuentra, van a encontrar a Cristo Jesús. Porque José Ignacio murió. Lo que era José Ignacio, pecador y todo eso, murió. Pero es por la sangre de Cristo Jesús que lo redimió, lo limpió completamente. ¿Estás entendiendo? Entonces, hermano, ya murió José Ignacio. Porque José Ignacio era pecado. Y estaba bajo el dominio del pecado y de la muerte de Satanás. ¿Estás entendiendo? Entonces, con Cristo estamos juntamente crucificados. Ahora después dice, ve el 20. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mi lugar. Ahora Cristo va a vivir en mi lugar, porque mi antiguo yo fue muerto. Quiero que entiendas eso. Por eso es que cuando tú aceptas a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, tú eres salvo, porque ya tú eres santo, porque ya tú fuiste justificado, porque ya tú fuiste salvo ya. ¿Me explico? No sé si me explico bien. Mano, ahí dejó de ser. ¿Estamos claros? Ya murió. O sea, ya José Rojas murió hace rato. ¿Estamos claros? Entonces dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Después dice, en Gálatas 5, 24, 25. Ahorita estábamos allí, ¿verdad? Ahora, como ya tú aceptaste a Cristo, ¿verdad? Como tu Señor y Salvador. ¿Cierto o falso? ¿Ves lo que dice allí? Pero los que son de Cristo, cuando tú aceptas a Cristo como tu Señor, ¿de quién eres tú? Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cuándo la crucificaron? ¿Es que la vas a crucificar ahora? Es que ya la crucificaste cuando aceptaste a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. El pecado ya dejó de ser. Crucificaste tu muerte. ¿Estás entendiendo? Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y ahora vivimos ¿por quién? Ahora, antes estábamos muertos por la carne, ¿cierto o falso? Antes estábamos muertos por la carne, por seguir la carne, ¿cierto o falso? Hay gente que vive según sus papás y su mamá. ¿Está viviendo según la carne, sí o no? Está en la carne todavía. ¿Estamos entendiendo? Entonces, cuando vivimos en la carne, no heredamos el cielo. Estamos muertos. Pero ahora somos de alguien que no es carne. ¿Quién es este? ¿Dios es espíritu o es carne? ¿El Señor es espíritu o es carne? ¿Jesús es espíritu o es carne? Netamente espíritu. Entonces, cuando dejó de ser la carne, que lo crucificamos en la cruz con Cristo, cuando lo aceptamos, entonces vivimos ¿por quién? Ahí dice, ahora estamos vivos ¿por quién?
¿Vivimos por quién? Ahora, si estamos vivos ahora, que alcanzamos la salvación, ¿verdad? Mediante el Espíritu, porque el Espíritu nos redimió, porque Dios nos redimió, porque la sangre de Cristo nos redimió, el Espíritu Santo nos redimió. ¿Estamos entendiendo? Ahora, si ahora vivimos por el Espíritu, entonces dice, andemos también por el Espíritu. Si yo fui salvo ahora por el Espíritu, ahora yo tengo que andar por el Espíritu. Hay gente que no ha entendido esto. No existe esto de que yo sea salvo por el Espíritu y ahora viva según la carne. No, ahora yo tengo que andar según el Espíritu. Por el Espíritu. Andemos por el Espíritu. ¿Estamos entendiendo? Yo quiero que tú vayas en el nombre de Jesús. Romanos 8:14. Porque algunos. Dice algunos. No, ahí no dice algunos. Ahí dice porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Y los hijos de Dios van para dónde? ¿Y los hijos de Dios se parecen a quién? ¿Son igual a Cristo Jesús o no? ¿Son santos o no son santos? ¿Tienen poder o no tienen poder? ¿Andan tristes por ahí? ¿Andan gozosos o no andan gozosos? ¡Aleluya! Pero son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Si tú todavía te dejas guiar por tu carne, ay, es que yo no puedo despreciar a ese hombre. Mano, tú eres hijo del diablo. Vive según la carne, mano. ¿Está entendiendo? Ay, 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 mano. Ay, no. De sentimiento y almatismo. Eso es carne. Mira que está a tu lado, tú tienes que aprender a vivir por el Espíritu, no la carne. Ve la cosa que dice aquí en Romanos 8. Vamos a seguirlo leyendo. Desde el 5. Porque los que son, piensan en las cosas de la, pero los que son del Espíritu, en las cosas. Pregunta que está a tu lado. ¿Qué es lo que tú te la pasas pensando todo el día? ¿En la carne o en el Espíritu? ¿En el muchachito ese o en Dios? ¿En el pollo o en Dios? No, pastor, yo no soy de la carne. Yo no sé de qué soy porque me la paso pensando en el carro. Fíjate que el carro comienza con carne. Amén. Pastor, usted se inventa. ¿Va? Pollo es carne, sardina es carne, zapato es carne, el noviecito es carne, la noviecita es carne, tú eres carne, tú te la pasas pensando en ti. ¿En qué estás pensando entonces? En la carne. ¿Solamente piensas en ti? Entonces estás pensando en qué? En la carne, mano. ¿Estás pensando en tus hijos solamente? ¿En qué estás pensando? Quiero que entiendas esto, amado. Los que son del Espíritu piensan en las cosas de Él. Por lo menos, usted viene aquí y le pasa esto como a estos niños ahí. Ahí te lo llevan. Cuando comienzan las cosas del Espíritu, el carnal se duerme. Facilito. Ay, 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 pastor, yo no sabía eso. Yo sí sabía. Porque la carne, inmediatamente cuando escucha el Espíritu la manda para la lona. No creas que es el pastor que está predicando aburrido, ¿no? No, que tú eres carne. Pero el que es Espíritu, quiere más del Espíritu. Chupando del Espíritu. Chupando del Espíritu. Chupando del Espíritu. Y más Espíritu, más Espíritu. Más Espíritu, más Espíritu. Recibe más Espíritu. Yo digo, recibe más Espíritu y de mí sale Espíritu. Sale Espíritu sobre tu vida. Espíritu Santo de Dios. ¿Estamos entendiendo? El Espíritu de Dios está aquí, mano. Quiero que entiendas esto. Ay, pastor, pero yo no lo siento. Pon de tu parte. Di, renuncio a la carne. Yo quiero el Espíritu. Y entonces concéntrate en el Espíritu para que tú veas. ¿Tú sabes lo importante que es eso? Que el Espíritu Santo que está aquí moviéndose te toque. Te está tocando la sangre de Cristo y está limpiando todos tus pecados.
ya tú eres salvo. Esa es la importancia de que te toque el Espíritu de Dios. Inmediatamente ya tú eres santo, porque el Espíritu Santo te está purificando. ¿Estamos claros? Entonces, el Espíritu Santo es poder de Dios. Si tú estabas enfermo y el Espíritu Santo te toca, entonces eres sano. Por eso es que tú tienes que hacer demanda del Espíritu. Quiero que sepas eso. Ya no sigas pensando en las cosas de la carne. Quiero que entiendas esto.